Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida a Mundo Extra por Extra TV, nuestro resumen semanal de noticias donde intentamos traer a vos algunos de los principales conflictos que se están dando en nuestro planeta durante este tiempo. Y fue durante los últimos 7 días que volvimos a vivir lo que es una invasión de grupos terroristas sobre el territorio de la República Árabe Siria, financiados una vez más desde Occidente y que han logrado tomar algunas de las principales ciudades de ese país, entre esas Alepo y Hama. Se ha podido ver también algunos de estos grupos que están intentando generar acciones de terror y que han sorprendido también no solo a la población siria que creía que estas acciones habían quedado en el pasado, sino también algunos grupos vinculados a los servicios de inteligencia que no supieron prever esta acción, que no esperó ni siquiera 24 horas después de lo que fue un alto el fuego entre el ente sionista israelí y las fuerzas de defensa del Líbano para generar esta acción que evidentemente ya estaba preparada con anterioridad en contra del territorio sirio. Nuestros colegas del canal RT en la ciudad de Moscú prepararon un informe a través del cual se evidencian algunas de estas acciones que tienen por delante un nuevo personaje creado desde Occidente, que es el señor Al-Golani. Así como en otros momentos intentaron presentarnos a la figura de al-Baghdadi y antes también la de Osama Bin Laden y tantos otros, la figura de Al-Golani se supone que representa en estos tiempos una especie de insurgencia, pero que evidentemente responde a intereses que van mucho más allá de esa región. Te comparto este pequeño informe de los colegas de RT desde Moscú, donde también evidencian la presencia de tropas mercenarias ucranianas en Siria. Míralo acá. El ejército sirio reubica sus fuerzas fuera de la ciudad de Hama, en el centro oeste del país, ante los intensos ataques terroristas. A través de un comunicado informa que la decisión se tomó para proteger a los civiles y evitar involucrarlos en los combates. A pesar de los esfuerzos de las tropas en repeler los asaltos, los grupos radicales lograron ingresar en varias áreas de la localidad. De este modo, Hama se convierte en la segunda ciudad importante de Siria en manos de las agrupaciones armadas ilegales. La semana pasada, los yihadistas tomaron Alepo y desde entonces avanzan hacia el sur. Según medios, su próximo objetivo podría ser Homs, la tercera ciudad más grande del país, ubicada a pocos kilómetros de Hama, lo que les permitiría acercarse a la capital de Damasco. Mientras surgen más evidencias del apoyo de Ucrania que brinda a las formaciones terroristas en Siria. Así lo confiesa un ex integrante de los terroristas de Hayat Tahrir al-Sham, revelando la misión que tuvieron los especialistas ucranianos en la República Árabe. Una vez concluido el entrenamiento, averiguamos que los expertos presentes eran ciudadanos ucranianos. Estaban entrenando a jóvenes de grupos armados para usar drones kamikazes contra posiciones del ejército ruso en Idlib y en toda Siria. Y en este sentido también es importante dimensionar algunas de estas acciones vinculadas al ámbito militar que han sorprendido en muchos aspectos a lo que son las fuerzas de defensa del ejército de la República Árabe Siria, al propio gobierno de Bashar al-Assad, pero sobre todo a los habitantes de estas ciudades que están padeciendo esta ocupación de los grupos terroristas. Y existen también, en cierto sentido, una serie de críticas de el por qué el ejército sirio ha tenido que abandonar estas ciudades, ya que son los propios habitantes los que están padeciendo esta situación. Y en ese sentido, quien es el ministro de Defensa de Siria, el general Ali Mahmoud Abbas, emitió un comunicado en las últimas horas dando una suerte de explicación sobre una nueva estrategia militar que se diferencia a las que habían estado usando hasta este momento
ya que los grupos terroristas realizan acciones más vinculados a lo que se conoce como el efecto sorpresa, y según el propio ministro de Defensa, las retiradas que están realizando el ejército de la República Árabe Siria están más vinculadas a una estrategia de este tiempo para salvaguardar el bienestar de los ciudadanos y las propias ciudades. Yo te comparto aquí lo que son sus propias palabras subtituladas en idioma español por los colegas del canal Al Mayadin. Míralo acá. إلى أبناء شعبنا الأبي الصامد بواسل قواتنا المسلحة، نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات، ما يضطر قواتنا المسلحة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط، خاصة أن هذه التنظيمات التكفيرية تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة تقدم لها الإسناد العسكري واللوجستي. لذلك أكبر بشعبنا الأبي معنوياته العالية ووعيه الكبير، وأؤكد على ما يلي: نحن في وضع ميداني جيد، وقواتنا المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظا على الأرواح. العمل العسكري وفي سياق تكتيكات المعركة يتطلب في بعض الأحيان إعادة التموضع والانتشار. إن سوريا بشعبها وجيشها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية مهما اشتدت أو صعبت. بعد قيام قواتنا المسلحة بإعادة انتشارها خارج مدينة حماة حفاظا على أرواح المدنيين وقيام التنظيمات الإرهابية بدخول المدينة، تعمل تلك التنظيمات على استثمار هذا الحدث إعلاميا عبر حملة تضليلية كاذبة ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة، هدفها نشر الفوضى. ولذا قد تلجأ تلك التنظيمات إلى إصدار بيانات أو أوامر مزورة باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، أو نشر تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو مزورة ومفبركة بتقنية الذكاء الصنعي. أدعو أبناء شعبنا الباسل من مدنيين وعسكريين إلى الوعي بمخاطر هذه الحملة التضليلية وعدم تصديقها، والالتزام بما ينشر عبر القنوات الوطنية الرسمية حصرا. وأؤكد أن ما حدث في مدينة حماة اليوم هو إجراء تكتيكي مؤقت. ما زالت قواتنا في محيط مدينة حماة وهي على أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ واجباتها الوطنية والدستورية. نوصي أهلنا في سوريا بالصبر والثبات، وأن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في إعادة الأمن والأمان إلى المناطق التي احتلها الإرهابيون. وسيبقى الجيش العربي السوري كما عهدتموه طوال سنوات الحرب على سوريا السد المنيع في وجه من تسول له نفسه من الداخل أو الخارج بالعبث بأمن الوطن. دمتم ودام الوطن. Y es importante tratar de seguir contextualizando en esto que para nosotros es el tema más relevante de esta semana, que es la vuelta de los ataques contra la República Árabe Siria. Y así como recién escuchabas al propio ministro de Defensa, también tenemos en exclusiva para vos aquí en Mundo Extra por Extra TV lo que es el análisis de algunos de nuestros colegas que llegan desde su propia capital, Damasco. En este caso, mi colega Bashar Barassi nos envía un informe minucioso y con muchísimos detalles sobre la situación que se está dando en ese territorio y también cuáles pueden llegar a ser las perspectivas para intentar recuperar algunas de esas ciudades que hoy están en manos de los grupos terroristas y que al mismo tiempo están vinculadas a los ejercicios de articulación de defensa conjunta con la Federación Rusa y con la República Islámica de Irán. Te comparto lo que es el análisis de mi colega Bashar Barassi desde Siria. Míralo acá.
Realmente el ejército sirio y sus aliados siguen enfrentando la amplia ofensiva lanzada por los grupos terroristas contra el norte del país, específicamente el norte y noroeste del país, desde el miércoles pasado, cuando elementos y miles de elementos pertenecientes a Hayat Tahrir al-Sham, conocida anteriormente como el Frente de al-Nusra, que es afilial de Al-Qaeda en Siria, así como el Ejército Nacional y también las brigadas de Nuruddin Zinki, pertenecientes a Turquía, lanzaron una amplia ofensiva contra el campo de la provincia norteña de Alepo, que es la capital industrial de Siria, y varias otras zonas también de Idlib, conocidos como la zona de desescalada, según el acuerdo de Astana. Los grupos avanzaron debido al uso de armas sofisticadas. Algunos de estas armas son de fabricación ucraniana, como los drones, así como de equipos y armas sofisticadas de diferentes tipos. Empezaron con coches, bombas y también contando con células durmientes en la ciudad de Alepo, empezaron una ofensiva contra la ciudad, lo que obligó al ejército sirio, según un comunicado emitido por las Fuerzas Armadas, a realizar un despliegue en la zona para evitar pérdidas de civiles y también para evitar enfrentamientos sangrientos. El ejército retrocedió al campo de Alepo y está posicionado actualmente entre Alepo y Hama, que es la provincia administrativa con Alepo. Así empezaron a llegar poco a poco los refuerzos militares. El ejército absorbió el ataque, frenó los avances de los grupos armados y ahora sus tácticas militares se basan en tres puntos. El primero, golpear los centros de mando de los grupos armados. Segundo, cortar las rutas de suministro y luego empezar a atacar a los grupos armados en las zonas que invadieron. No cabe duda que esta táctica ayudó a que los grupos terroristas pierdan comunicación con sus centros de mando y también queden aislados en Alepo. Poco a poco el ejército empezó a recibir suministros y ayuda de los aliados. Irán declaró el envío de un equipo de asesores militares, entre ellos el general Ghaffari, que estaba liderando la operación militar para la liberación de Alepo. Por cierto, en el año 2017, el presidente Putin nombró un nuevo comandante de las tropas rusas en Siria en lugar del anterior, y este mismo oficial participó en las operaciones para la liberación de Alepo. Coinciden los aliados en dar un apoyo incondicional a Siria en su lucha contra el terrorismo. El ejército sirio también, por su parte, tiene amplias tropas. Actualmente el ejército se ha posicionado en preparación para la contraofensiva, en la cual tiene previsto liberar toda la ciudad de Alepo, todo el campo, y por consiguiente avanzar más allá de lo que estaba previsto antes de esta situación. En el campo de Hama existe mucha guerra mediática llevada a cabo por los mismos canales que antes eran cómplices en el derrame de la sangre siria. No cabe duda que esa guerra mediática está causando daños en el frente interno, pero el ejército con el paso de cada hora pasa y emite comunicados para desmentir estas noticias y para dar la realidad de los hechos. El ejército ya frenó los avances de los grupos armados y está preparando para la contraofensiva. A nivel político vemos una campaña de solidaridad sin antecedentes, diferente a la que se mantuvo en el inicio de la guerra en Siria en el año 2012. Siria recibió comunicados, llamadas telefónicas, declaraciones de solidaridad, de apoyo por países árabes, por países aliados como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, y también tiene un apoyo de los países vecinos que antes rechazaron las políticas de Siria. Ahora mismo estos países apoyan a Siria, hay una solidaridad sin antecedentes y eso apoya al ejército sirio a que avance más. Las fuerzas sirias desde el inicio mataron a más de 1.600 terroristas y están trabajando para paralizar estas movilizaciones y frenar sus avances en diferentes frentes de batalla. El ejército no permitirá que los grupos armados avancen más y está dispuesto a acabar con el terrorismo, erradicar este terrorismo. Eso es lo que mencionó el presidente Bashar al-Assad al recibir al ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, que estuvo el domingo pasado en Siria y trajo un mensaje de solidaridad con Siria. Realmente no se puede ocultar y no se puede negar el papel directo de Turquía
de Israel en apoyar a los grupos armados. Parece que hay un acuerdo entre Turquía e Israel, según varios informes, también con la participación de Ucrania, que ofrece un apoyo logístico a los grupos armados de diferentes países. Por cierto, la mayoría de los grupos armados que están en la ciudad de Alepo ahora, algunos son kazajos de Uzbekistán, otros de Kazajistán, son también de los Igor chinos, y eso demuestra que se está tratando de repetir el mismo guión contra Siria. Sin embargo, con el paso de los días vamos a ver el envío de más refuerzos a Siria. La postura del gobierno sirio está mejor que en comparación con el año 2012, y por eso no se descarta que la situación termine en un corto tiempo, a pesar de los intentos de alargar esa crisis, pero según la situación y la realidad de los acontecimientos, el ejército sirio, y con el apoyo de los aliados, y eso lo saben muy bien los enemigos de Siria, cómo han podido derrocar al terrorismo anteriormente en el año 2017 y liberar a Alepo, hoy en día son capaces también de repetir el mismo escenario y frustrar esa nueva conspiración que se produjo después de la incapacidad del régimen israelí de imponer y de lograr una victoria tanto en Gaza como en el sur del Líbano. Por eso optó por un plan B que busca cortar este enlace entre los diferentes países del eje de la resistencia a través de atacar a Siria, que es el punto de enlace, que es el puente que une Siria, Irak, Irán, Líbano y todos los otros movimientos de la resistencia. Este plan está determinado al fracaso, y los próximos días demostrarán esta realidad. Y la semana pasada empezábamos este informe que compartíamos con vos de Mundo Extra para Extra TV desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, en un encuentro muy especial de solidaridad para con el pueblo palestino, sobre todo por lo que está pasando allí en este genocidio sistemático que lleva más de 75 años, pero sobre todo intentando visibilizar lo que han sido estos hechos en contra de la Franja de Gaza después del 7 de octubre del 2023. Y en ese contexto de solidaridad internacional, donde hubo presencia de prácticamente más de 50 países, en Caracas tuvimos la posibilidad de presenciar también el mensaje del presidente Maduro, que tiene una postura clara, férrea, contundente y de solidaridad y acompañamiento del sufrimiento que están teniendo los y las palestinas, los niños, los hombres, las mujeres, prácticamente toda la sociedad en este conteo que lleva más de 50.000 víctimas fatales civiles. Y en ese contexto el presidente Maduro advertía que aquella pequeña paz o alto el fuego que estaban intentando llevar adelante las fuerzas de defensa del Líbano con el ente sionista no debían ser tenidas en cuenta por el nivel de falta de cumplimiento de la palabra que ha tenido siempre Israel, y en ese sentido advirtió que algunos de los hechos que estamos viviendo ahora, algunos días después, podían llevarse adelante. Por un lado, lo que son el reanudamiento en los bombardeos en algunas partes del Líbano, y por otro, el evidente soporte que está teniendo los grupos terroristas en Siria por parte del régimen israelí. Te comparto un fragmento de lo que fue el discurso entonces del presidente Maduro en este encuentro internacional de solidaridad para con el pueblo palestino desde Caracas. Míralo acá. Que nadie crea en que Estados Unidos está interesado en la paz en ningún lugar del mundo. Diplomacia de engaño. Crean mesas de negociación y las partes acuden honestamente a la mesa y ellos tienen listos los misiles para matar al líder nacional aquel día infame en Beirut, cuando Nasrallah se disponía a reunirse con su Estado Mayor, con un valiente y heroico general iraní que traía un mensaje del Ayatollah para firmar un acuerdo de paz que el gobierno de Estados Unidos le había dicho que ya estaba listo. Y calcularon la llegada a una residencia donde iban a acordar firmar la paz para lanzarle misiles y asesinarlo de manera infame y criminal.
porque esta es la guerra más sangrientas del mundo. Se respeta la autoridad del líder o los líderes de las partes en conflicto. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la historia. Muchos ejemplos en la historia tenemos. Criminales, alerta, pueblos nobles, musulmanes, gobiernos musulmanes, alerta, pueblos nobles del mundo árabe. Cuidado con la diplomacia de engaño, porque detrás de la diplomacia de engaño vienen los misiles, vienen los criminales. Cuidado. Atención, gobernantes del mundo islámico. Atención, gobernantes y compañeros del mundo árabe. Y por toda la información que yo manejo y veo, fue lo mismo que hicieron para matar a Nasser. Y es lo mismo que hacen todos los días. Cuidado con ese acuerdo de paz. Desde Venezuela celebramos el acuerdo de paz y felicitamos al pueblo del Líbano. Pero tengan cuidado, porque tienen al frente unos criminales que odian y quieren exterminar a los pueblos árabes y palestinos para quitarles sus tierras y quitarles toda su riqueza. El sionismo nació de la consigna del Jordán hasta el Éufrates. Fíjense ustedes que firman el acuerdo y luego se van a Siria y lanzan una ofensiva de grupos terroristas, alimentan nuevos grupos terroristas, utilizan la aviación israelí y estadounidense para bombardear al ejército de Siria, a las fuerzas iraníes que están apoyando al pueblo de Siria contra el terrorismo. Grupos terroristas criminales que no aceptarían en ningún país de Europa, ni en Estados Unidos. Ellos los alimentan y están firmando un día por aquí y al otro día están tirando una ofensiva para reconquistar la ciudad de Alepo y varias ciudades de allá de Siria. Así que ellos, no solo es Gaza, Islam, no solo es Palestina, ellos quieren conquistar y aplastar al pueblo árabe y poseer el poder político, las tierras y las riquezas de todo el mundo árabe. Esto no es un problema de religiones. Así lo han tratado de vender desde hace 76 años. Esto no es un problema antisemita, porque si hay algo semita en esta vida, es el pueblo palestino, es el pueblo más semita que hay. Esto no es una lucha de judíos contra cristianos, de cristianos contra judíos, de musulmanes. Esto es una lucha contra el colonialismo. Esto es una lucha contra un proyecto de exterminio. Yo siempre digo e invoco a mis abuelos judíos, a mis abuelas judías, y siempre le mando un mensaje al pueblo judío que vive en territorio de la Palestina ocupada y al pueblo judío del mundo a que levanten su voz y acaben esta guerra de exterminio contra el pueblo palestino. Y cuando pensamos, así como lo mencionaba también el presidente Maduro, desde Venezuela, en todas esas víctimas civiles que en el último año han sido asesinadas por el ente sionista, también tenemos que recordar a aquellos y aquellas colegas, periodistas, comunicadores, corresponsales de guerra que han intentado contar esta historia, visibilizar la situación y que han sido asesinados utilizando lo que es la desaparición física de las personas como un método de censura por parte de Israel. Los periodistas y las periodistas han sido objetivos militares durante el último año y después del 7 de octubre del 2023, llegando a utilizar el régimen israelí, incluso aviones y misiles, para que sean objetivos estos comunicadores que estuvieron en territorio e intentan contar la verdad. 200 de ellos fueron asesinados,
martirizados, y por eso también aquí desde la República Argentina se realizan homenajes para recordar sus vidas, pero también y por sobre todas las cosas para reivindicar el trabajo que han estado haciendo en la Franja de Gaza. Todo esto en el contexto del Día Internacional de Solidaridad con Palestina, también aquí en la República Argentina. Es el trabajo que hicimos para la cadena Hispan TV. Míralo acá. Son las imágenes recopiladas de los rostros de casi 200 periodistas y comunicadores asesinados por el régimen sionista, que aplica la censura a través de la eliminación física de personas, convirtiéndolos en objetivos militares. Hoy por hoy los periodistas en territorio palestino ocupado somos o son víctimas o objetivos militares para el ejército del ente sionista. Hay una cuestión que es concreta. Los ocupantes, el ente sionista no quiere que se conozca las atrocidades que hacen en ese territorio. Acciones terroristas que solo aumentan la solidaridad mundial con el pueblo palestino. En este caso se nos hace imposible no hacer una actividad como esta, no expresar nuestra solidaridad, no expresar nuestro repudio al genocidio en Gaza, no exigir de esta manera también las distintas sanciones correspondientes al Estado de Israel por la atrocidad que está cometiendo no solamente en territorio palestino, sino en distintas regiones de la zona. Actos de solidaridad que se convierten en resistencia con un gobierno argentino que es parte del plan sionista para América del Sur. Hoy en día en Argentina nosotros reconocemos que nuestro presidente avala el sionismo, de hecho está de acuerdo con todas las políticas que masacran y aniquilan a los palestinos. Entonces esos discursos que él propone y los medios de comunicación también de Argentina, lo que emanan, lo que simbolizan, lo que dicen, hay que prestar mucha atención y nosotros como pueblo poder sentar posición. Al mismo tiempo se realizó un homenaje al militante de la causa palestina, Cristian Díaz, quien después de publicar consignas en contra del ente sionista en internet, fue encarcelado en un penal de máxima seguridad aquí en la República Argentina y murió tiempo después. Un tiempo, bueno, fue encarcelado, 9 meses estuvo encarcelado, lo fuimos a visitar. Al salir estuvo con nosotros, estaba feliz, contento, con muchas ganas de hacer cosas y bueno, a los pocos meses nos enteramos que falleció, para nosotros en circunstancias raras, digamos. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Y en los últimos días también nos tocó ser testigos de un nuevo acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y el ente sionista relacionado a la compra de armamento israelí para la República Argentina, incluso en este contexto que estamos viviendo y que intentamos visibilizar para vos y para toda la gente que ve este espacio que es Mundo Extra a través de Extra TV. ¿Cuáles son los vínculos de Israel con el presidente Milei? ¿De qué manera él se relaciona con algunos grupos sectarios, judíos, radicales, pero que tienen un gran poder financiero y económico y que han financiado la campaña de Javier Milei en la República Argentina? Es el reportaje que quiero presentarte a vos de la cadena Al Jazeera en idioma español, en donde nos cuentan desde su punto de vista cuáles son los perfiles de esta secta judía que se llama Chabad Lubavitch y que el presidente Milei desesperadamente fue a reivindicar y a hacer presencia a pocos días después de haber asumido como presidente de la República Argentina. Te comparto este informe de análisis de los colegas de la cadena Al Jazeera desde Qatar en idioma español. Míralo acá. ¿Qué es Chabad Lubavitch y por qué esta organización judía ortodoxa es tan cercana al presidente argentino? Y después de tantos años de oscuridad,
y ocultismo, va a salir la luz. Lo primero que debes saber es que la colectividad judía es muy diversa. No hay una sola forma de ser judío. Un ejemplo de esto es Jewish Voice for Peace, y lo mismo pasa dentro de la ortodoxia judía. Chabad Lubavitch es una de las muchas comunidades ortodoxas en el mundo. De hecho, muchos judíos ortodoxos se han opuesto históricamente al sionismo, que es la base del Estado de Israel, aunque recientemente en el caso de Chabad Lubavitch esto ha cambiado un poco. De eso hablaremos más adelante. Chabad Lubavitch es un movimiento judío ortodoxo. Podemos decir que la ortodoxia en el mundo judío es la rama más compenetrada con el cumplimiento de los preceptos religiosos. Lo que busca Chabad Lubavitch es acelerar la llegada del Mesías, hacer acciones para que el Mesías venga. Así que es básicamente un movimiento religioso. Lo que pasa es que tiene una visión del mundo y de la política que lo acerca bastante con la derecha sionista. Con casi 2000 instituciones en todo el mundo, Chabad Lubavitch es una corriente del judaísmo de corte jasídico que surgió en Rusia en el siglo XIX. Sin embargo, este movimiento es una pequeña minoría dentro de las ramas jasídicas, y de hecho se distingue por ser proselitista, es decir, promueven sus creencias para reclutar nuevos creyentes, a diferencia de otras ramas que tienden a ser herméticas o cerradas. El movimiento jasídico o hasidismo tiene como propósito llevar al pueblo judío al conocimiento de su propia esencia a través del estudio de la Torá, que son los 5 libros que los cristianos llaman el Antiguo Testamento y que es considerada la base de la ley judía. El hasidismo también se basa en el estudio de la Cábala. Este movimiento surge en el siglo XVIII desafiando a las autoridades religiosas tradicionales del judaísmo. Aunque Chabad Lubavitch fue fundado por el rabino Shneur Zalman de Liadi, el movimiento es guiado por las enseñanzas de sus 7 líderes o rebes. El origen de la actual organización se remonta a 1940, cuando el sexto rebe, Yosef Isaac Schneerson, designó a su yerno, el rabino Menachem Mendel Schneerson, como líder del movimiento. Esta corriente del hasidismo, al igual que otras, replanteó su relación con el sionismo después del holocausto judío, pues compartían un objetivo común: reponer la población judía tras este genocidio. Algunos miembros de Chabad Lubavitch se establecieron en Israel siguiendo este objetivo, pero a la fecha algunos de ellos se oponen o son ambivalentes al sionismo. El nombre de Chabad viene de un acróstico que significa sabiduría, comprensión y conocimiento, y Lubavitch es el nombre de una ciudad que fue sede del movimiento por más de un siglo, y cuyo nombre se traduce como Ciudad del Amor Fraternal. Y algo que también explica el crecimiento de Chabad Lubavitch es que ellos trabajan mucho con la Cábala, dan cursos de Cábala, y la Cábala hoy en día atrae a muchísimas personas, judías y no judías. El judaísmo ortodoxo tradicional considera que una persona común no puede ponerse a estudiar Cábala, sino que necesita muchos años de estudio de religión y de Talmud. Pero hoy en día la Cábala está mucho más difundida y puedes encontrar libros de Cábala en cualquier librería o cursos de Cábala en cualquier lado. La Cábala surgió en el siglo XIII como una práctica de interpretaciones místicas de la Torá y tradición judía. En la mayoría de las ramas hasídicas, solo los hombres mayores de 40 años pueden estudiarla porque su conocimiento se considera peligroso o desestabilizador. Por otro lado, la sede de Chabad Lubavitch ha cambiado a través de los años. Actualmente se ubica en Brooklyn, Estados Unidos. Aunque su presencia en Argentina no es muy amplia, pues representan apenas una fracción de los judíos ortodoxos, que son alrededor del 10% del total de los judíos argentinos, el acercamiento de Milei los ha puesto en el mapa. De hecho, su líder en Argentina, el rabino Zvi Grublat, ha sido fotografiado en varios eventos con Milei. Ellos no esperaban y tampoco buscaron que Javier Milei se quiera convertir al judaísmo y se empiece a acercar tanto al judaísmo y además apoye tanto al Estado de Israel. Esto es algo que les llegó a ellos y que obviamente lo están tratando de aprovechar y les genera un mayor vínculo con Javier Milei, y en un punto esto sí les plantea a ellos un desafío, que es hasta dónde quedar vinculados. A pesar de haber sido acusado de antisemita o nazi antes de llegar a la presidencia, Milei ha tenido un inesperado acercamiento con el judaísmo y el Estado de Israel desde su llegada a la presidencia. Hicimos un video al respecto, puedes verlo si haces clic en la esquina superior derecha. Dios tiene fe en usted, señor presidente. Pero ¿cómo se explica el repentino acercamiento de Milei a esta rama de la ortodoxia y sus pretensiones de convertirse al judaísmo? El propio Milei ha atribuido su conversión a un tema ideológico y algo esotérico, pues un dirigente político judío cercano a Milei, Julio Goldenstein, dijo que una reunión entre Milei y el rabino Simón Axel Banish devino en un encuentro cabalístico en el que se señaló que Javier encabezaría un movimiento liberador en la Argentina. Le daba clases a una persona de la comunidad judía y me hacía unas preguntas que eran, yo decía, pero ¿de dónde lo sacaron este pibe?
digo, ¿de dónde salió? O sea, eran unas cosas impresionantes. Y yo ahí quedé fascinado. Y después tuve la suerte, la dicha, la bendición de conocer a un rabino que, digamos, con quien yo hablo más o menos una vez cada 2 semanas. Pero Chabad Lubavitch no es una organización política o que estuviese vinculada en sus inicios directamente con el movimiento sionista. Setón explica que en términos generales, sus fundadores no creían en el sionismo o la necesidad de que existiera un Estado-nación para el pueblo judío. Los rebes de Chabad, que fueron contemporáneos de los primeros líderes sionistas, estaban en contra del sionismo. Setón explica por qué a pesar de esta postura antisionista, Chabad Lubavitch sí tiene cercanía con la derecha israelí. Hay algo que es importante, Chabad Lubavitch siempre va a decir que hay que defender a los judíos en cualquier circunstancia. Él decía que había que tener una mano dura más fuerte hacia los palestinos de lo que tenían incluso los gobiernos de derecha israelíes. Por poner un ejemplo, el rebe de Chabad, Menachem Mendel Schneerson, se opuso a los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto. Él pensaba que no había que hacer esos acuerdos de paz. También se opusieron la gente de Chabad a los acuerdos de Oslo. ¿Pero en qué se diferencia Chabad Lubavitch del líder, su rebe, era el Mesías, y que esto era incompatible con la ortodoxia judía. Pero repito, hoy en día Chabad Lubavitch está perfectamente integrada al mundo ortodoxo. Chabad Lubavitch, aunque también celebra todas las fiestas del calendario judío, también tiene sus propios días conmemorativos. Por ejemplo, celebran el día de la liberación de su sexto rebe de la prisión soviética en la que estuvo encerrado. También conmemoran el aniversario de la muerte del rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson. Por otro lado, para Setón, el crecimiento de los movimientos ortodoxos judíos como Chabad Lubavitch no es casualidad. Obedece a una crisis de la modernidad que prometió muchas cosas y no pudo dar respuesta. Dentro de las comunidades judías de otros países latinoamericanos. Sí se sabe que también ha crecido la ortodoxia en Brasil. Sabemos que la ortodoxia tiene una presencia en Uruguay que era prácticamente inexistente en otro momento y hoy está presente. Fíjate que hoy en una reunión del gabinete israelí tenés varios ministros con la kipá, con la gorra. Esto no pasaba hace años, donde el gobierno de Israel era más bien un gobierno laico, secular, de centro izquierda o de una derecha laica. Incluso en Argentina, donde las organizaciones judías más relevantes eran gobernadas por la centro izquierda sionista secular, desde hace unos años la ortodoxia judía ha ido ganando espacios de poder. ¿Qué opinas de la relación de Milei con Chabad Lubavitch? Y en informaciones anteriores te mostrábamos de qué manera el ente sionista israelí tiene vinculaciones directas con aquellos grupos terroristas que intentan desestabilizar parte del Asia Occidental, como lo están haciendo en la República Árabe Siria, pero también, y de manera muy interesante, la tienen con lo que se consideran algunos grupos monárquicos. Vos sabrás que antes de 1979, año del inicio de la Revolución Islámica en Irán, tuvieron que padecer una monarquía. Fue la monarquía del Shah Reza Pahlavi, básicamente un rey que obedecía las órdenes occidentales, como lo siguen haciendo algunas monarquías del Golfo Pérsico, de lo que son los países vinculados al Consejo de Seguridad del Golfo justamente, y que en estos días, increíblemente, lo que son los descendientes de esa monarquía están intentando hacer vínculos con el régimen israelí para conseguir financiamiento e intentar generar acciones desde Occidente para desestabilizar al gobierno de la República Islámica e intentar imponer, créase o no, nuevamente una monarquía en la República Islámica de Irán. En su momento tuvimos la posibilidad de conocer en Teherán lo que es, por ejemplo, el Museo Savak, que era el centro de torturas del Shah
Reza Pahlavi, y debo decirte que es lo más parecido que me ha tocado ver o presenciar como periodista a lo que es la antigua Escuela de Mecánica de la Armada en la República Argentina, porque los métodos de tortura del Shah Reza Pahlavi y la dictadura argentina que se dio a partir de 1976 eran idénticos. Te comparto este informe de los colegas del canal turco en español, TRT, donde cuentan de qué manera el hijo del Shah intenta volver a tomar un gobierno monárquico en la República Islámica de Irán. Míralo acá. En la conferencia israelí-estadounidense de AIPAC, un iraní subió al escenario. Este es Reza Pahlavi, el autoproclamado heredero de la monarquía bolívar de Irán. Recientemente ha buscado acercarse a Israel en su intento por tomar el control en Teherán. The true Iran, the ancient Iran, and the soon-to-be free Iran doesn't seek your patronage. It seeks your partnership. It doesn't seek your funding. It seeks your friendship. Desde octubre de 2023, Reza y sus seguidores han respaldado abiertamente la ofensiva de Israel contra Gaza, considerándola una oportunidad para ganar apoyo internacional en su ambición por liderar Irán. You might fear change will bring chaos, but fear not. We will not allow a power vacuum. Meses antes de la ofensiva israelí, que ha cobrado la vida de más de 43.000 palestinos en Gaza, Reza y su esposa visitaron Israel y se reunieron con el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros funcionarios. Finally, our voice is heard. There's somebody telling the world and the Israeli people that we Iranians stand with you. We want to be your friends. Reza describió esta visita como parte de un plan para reconstruir los lazos históricos entre Irán e Israel, denominándolo los Acuerdos de Ciro. He's positioning himself as a modern-day Cyrus the Great. It's a strategy to secure a place at the table if there is ever a regime change in Iran. La dinastía Pahlavi gobernó Irán desde 1925 hasta 1979. Aunque se les atribuye la modernización del país, también fueron criticados por ser autoritarios y estar absolutamente desconectados del pueblo. Los shahs reprimieron las libertades políticas, marginaron a la oposición y recurrieron a tácticas brutales, llevadas a cabo por su unidad de policía secreta, Savak. Los estrechos vínculos de los shahs con Occidente, especialmente con Estados Unidos, We have faith in the word of the United States. Alimentaron un sentimiento antiimperialista. La desigualdad y el descontento generalizado llevaron a la revolución de 1979, la abolición de la monarquía y el establecimiento de la República Islámica. Reza se entrenaba como piloto en Estados Unidos cuando su familia fue forzada al exilio. Tras la muerte de su padre en 1981, Reza se declaró el nuevo rey de Irán, pero nadie lo tomó en serio. Incluso Estados Unidos, a pesar de su relación hostil con el nuevo gobierno iraní, no lo reconoció. Según informes, comenzó a hacer lobby por un cambio de gobierno y eventualmente consiguió cierto respaldo de la CIA e Israel para usar exagentes de Savak con el objetivo de retomar el poder en Teherán. Sin embargo, el plan nunca fue aprobado. Reza permaneció en la nómina de la CIA durante varios años, en la década de 1980, pero esto también terminó tras el escándalo Irán-Contra. این رندها جمع شدن دنبال این بچه که پولاشو از جیبش درارن. اینا میخوان اینا پولایی که پدر کذاش از مردم گرفته و حالا در بانک دست این است. En las últimas décadas, Reza ha logrado encontrar apoyo entre un pequeño porcentaje de la diáspora iraní, particularmente en Los Ángeles, donde viven unos 700.000 expatriados iraníes. We want regime change in Iran. Pero sus actividades continúan siendo minimizadas por Irán, donde lo presentan como un vestigio de la tiránica dinastía Pahlavi. His image is quite different inside and outside Iran, and he's got more support in the diaspora. But that's mostly because people are nostalgic for the monarchy era and see him as an alternative to the current regime, not necessarily because they are impressed.
Muchos expertos han señalado un aumento de cuentas a favor de Reza en redes sociales, promoviendo su agenda durante las protestas en Irán y especialmente desde que comenzó la ofensiva en Gaza. Recently, there has been a noticeable uptick in both accounts supporting him on social media, coinciding with his efforts to court Israel and seek Western backing. Con mayor visibilidad en redes sociales, en pantallas de televisión y discursos públicos respaldando la ofensiva de Israel en Gaza, Reza está fortaleciendo su plan. Quiere aprovechar el caos generado por las invasiones de Israel en Gaza y Líbano para posicionarse como el líder en Teherán. Pero, ¿cómo puede un rey sin apoyo real gobernar sobre un reino que solo existe en Internet? Y aquí en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, también se viven momentos de muchísima tensión que generan información internacional. Y es que durante esta semana se dio un contundente paro y movilización por la Avenida de Mayo, llegando hasta la plaza del mismo nombre, frente a la Casa Rosada, el lugar donde el presidente de la República Argentina tiene su espacio político como un mensaje contundente y popular. Y es que cada vez son más los jubilados y jubiladas que no les alcanza el dinero para poder comprar sus medicamentos. Cada vez son más los niños y niñas en la República Argentina que tienen una sola comida al día y se están yendo a dormir sin poder cenar. Cada vez más son los estatales que están siendo despedidos de sus puestos de trabajo, los edificios vinculados al Estado Nacional que están siendo rematados en favor de corporaciones inmobiliarias y al mismo tiempo una serie de pruebas muy llamativas que están queriendo imponer para de alguna manera poder justificar algunos despidos también del sector estatal. Por eso, durante esta semana la movilización fue realmente masiva y que de alguna manera expresa la efervescencia política que se está viviendo una vez más en la ciudad de Buenos Aires durante el mes de diciembre, a pocos días que se cumpla el primer año de mandato de Javier Milei en la presidencia de la República Argentina. Mirá este informe que hicimos para el canal Hispan TV. A pocos días de que se cumpla un año del gobierno libertario en Argentina, la calle es un hervidero social. Hace un año nos declaraban la guerra a los estatales y hoy están lejos de poder ganarla. Fracasaron aquellos gurús que decían que no había clima para paro en la Argentina. En este momento es masiva la adhesión a la huelga de ATE en toda la Argentina. Nos tienen que devolver el 40% del sueldo que nos afanaron. Una marcha federal que llega hasta la Plaza de Mayo en la República Argentina frente a la Casa Rosada, donde trabajadores estatales intentan visibilizar una situación de crecimiento exponencial de la pobreza en este país que pone a una parte importante de la población incluso en riesgo de vida, situación ante la que el gobierno de Javier Milei prefiere no prestar atención. Es la resistencia del pueblo frente a un modelo de entrega total, de entrega de los recursos, mientras 1 millón de niños se acuestan sin comer. No puede ser. Esto no es una democracia. Cada vez se está afirmando más una democradura en contra del pueblo. Nosotros tenemos el despido de estatales, la baja de salario, el desguace del Estado, las evaluaciones arbitrarias, pero obviamente acompañando a los jubilados que están con la mínima, que cobran 240 lucas, que si no fuera por el bono de 70.000 pesos no podrían proyectar absolutamente nada, en contra de que le saquen los remedios. Imposibilidad de comprar medicamentos, pero también comida, en un contexto donde Milei acaba de convertir a la Argentina en un laboratorio de intereses extranjeros. Porque en la Argentina cayó como nunca antes el consumo de carne. Hacía 30 años que no se comía tan poca carne. Acá es un alimento básico, porque los jubilados hace una semana les quitaron los remedios que recibían gratuitos, los que cobraban la mínima, que es una jubilación que no cubre ni la cuarta parte de la canasta básica alimentaria, porque tenemos 18 puntos de indigencia, es decir,
gente que no come. Tenemos más indigencia ahora que cuando estábamos en plena pandemia. Y en esta semana también se dio un evento esperado desde hace mucho tiempo por algunas facciones políticas, tanto de la Unión Europea como el bloque del Mercosur, que tuvo su reunión en Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, incluso con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien llegó de alguna manera para tratar de ratificar este acuerdo que se terminó dando finalmente en algunos ámbitos conocido como carne por autos. Y es que, en definitiva, el Mercosur y la Unión Europea están terminando de cerrar este acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, que abre la posibilidad de que aquellos vehículos, por ejemplo, que ya han tenido que dejar de vender, por ejemplo, al territorio de la Federación Rusa por las propias sanciones que Europa intentó darle a ese país y que no pueden competir en el mercado, por ejemplo, contra los autos de la República Popular China por tecnología y por precio, bueno, van a ser vendidos seguramente o intentar serlo aquí en el bloque sudamericano, a cambio de que se abran los mercados para los productos primarios de exportación de esta región. Por eso también han estado protestando, y de manera muy continua, algunos grupos vinculados al sector agrícola en la Unión Europea, pero sobre todo en Francia. Por eso el presidente Macron no estaba del todo de acuerdo con que este acuerdo justamente se llevara adelante, pero hoy es una realidad. Carne por autos acaba de firmarse, el Mercosur vuelve a primarizar sus exportaciones y a importar tecnología europea que ya no saben a quién venderle. Te comparto este informe aquí. La controvertida firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur parece estar más cerca que nunca. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aterrizado en Latinoamérica para participar en un encuentro con los países del Mercosur este viernes en Uruguay. The intention is to finalize the last political negotiations to conclude what would be a groundbreaking and historic partnership agreement between the EU and the Mercosur region. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha alertado a von der Leyen que el acuerdo es inaceptable tal y como está. Pero el país, el principal opositor al pacto, se encuentra sumido en una profunda crisis política. Bruselas no desvela si la firma definitiva, que llegaría tras 25 años de negociaciones, se podría producir esta misma semana. Este no sería el último paso, ya que el Parlamento Europeo y los países de la UE también tendrían que dar su visto bueno. El acuerdo con los países de Mercosur, que incluye a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, crearía el espacio sin aranceles más grande del mundo y permitiría un aumento de la exportación de productos europeos, como por ejemplo los automóviles, pero también la importación de carnes y productos agrícolas latinoamericanos, a lo que el sector agrícola europeo se ha opuesto. Quiero agradecerte por haber compartido con nosotros este espacio que es Mundo Extra, nuestro resumen semanal de noticias, donde intentamos traerte algunos de los principales aspectos de lo que está pasando en nuestro mundo en este tiempo y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra región latinoamericana. Quiero recomendarte también que nos apoyes a través de nuestros auspiciantes que nos ayudan a hacer este esfuerzo comunicacional para que este espacio a través de Mundo Extra y de la señal de Telecentro en la ciudad de Buenos Aires pueda seguir llegando a vos. Espero volver a encontrarnos la próxima semana.